Muy buenas tardes amigos, yo soy el abuelito, estoy de nuevo aquí con ustedes y hoy voy a tocar un tema muy actual, es el tema de lo ocurrido en Venezuela y voy a comentarlo porque creo que más o menos lo más importante, lo principal ya pasó o lo que iba a pasar que no pasó, pasó su tiempo ya de que ocurriera. Entonces voy a hablarles de algo hoy eh, y voy a empezar por lo que es, o en general, de lo que es el arte del engaño y cómo las dictaduras se perpetúan en el poder. Porque esto ha pasado una y otra vez en el resto de la humanidad. No lo hemos visto quizás nosotros mismos, nada más que en el caso de Cuba y Latinoamérica, pero ha pasado en el mundo entero, ha pasado en muchísimos países, en todas partes. Entonces se requiere de un poquitico de base o de conocimiento histórico para poder entonces más claramente jugar qué ha ocurrido, poderlo entender un poco nosotros y aprender esa lección para no seguir tropezando con la misma piedra. Entonces, yo les quiero explicar mi punto de vista de lo ocurrido últimamente en Venezuela, que lo esperaba, que no me sorprendió, que no lo comenté para que no se me acusara de derrotista, pero que lo vislumbré claramente desde el 28 de julio o a partir de esa fecha porque ya me lo sospechaba antes. Pero bueno, eh, cuando ya la famosa heroína María Corina Machado, ese día de julio, traicionó por medio de su ingenuidad o más probable como traidora intencionada a la causa y a las aspiraciones de los venezolanos, que al mandar a sus casas ella ese día a todos los manifestantes que estaban en las calles contra la dictadura, que ya retrocedía aterrorizada, pues entonces yo pienso que eso fue una cosa que, o un error que no se lo puedo atribuir a una persona como ella, porque ella tiene capacidades y tener tantos millones de gente agolpado, manifestándose, moviéndose contra el Palacio de Miraflores, ya a punto de tomarlo por el pueblo, pues ella lo que hizo fue disolver la manifestación. Lo hizo mejor que lo hubiera hecho Maduro, porque Maduro no pudo disolverla. Entonces, todos saben en el CPGA, o al menos los que hablaron del tema conmigo, que yo les afirmé que el electo presidente no iba a viajar a Venezuela. Eh, Primero lo calculé porque lo vi muy poca cosa en realidad y bajo ningún concepto iba a viajar y que todo había sido una trampa del chavismo en contubernio con los socialistas españoles para lograr también su salida, etcétera. Bueno, pero yo voy a explicar, bueno, no lo voy a explicar, pero les voy a decir por arribita así, que hay varios tipos de dictadura. Está la dictadura política, la dictadura militar y la dictadura ideológica. Y entonces ustedes van a ver, y yo les voy a enseñar algunos ejemplos para que puedan distinguirlo. Pero no solo puede ser puramente política o puramente militar o puramente ideológica, sino que puede haber algún tipo de combinaciones ahí. Los rasgos principales de la dictadura son, primero, ustedes lo tienen claro, la concentración del poder, el control absoluto y la anulación de libertades. Entonces, hay diferencias entre dictaduras tradicionales y dictaduras modernas. Las dictaduras en general pues tienen un control de la narrativa mediante propaganda o mediante censura, tienen una represión selectiva para sembrar miedo y obediencia, usan herramientas tecnológicas como las usamos nosotros también, pero ellos lo usan para vigilancia masiva. Entonces hay un desgaste sistemático también de los opositores eh, y hay una transición de control que va variando en las capas de la sociedad. Entonces, como las dictaduras no solo reprimen, sino que también manipulan las oposiciones, básicamente, para entonces poderlas sobornar desde adentro o poderlas controlar desde adentro. Hay muchas estrategias. Hay una estrategia que hay que es para fabricar una oposición controlada. Eh, por ejemplo, se crean líderes falsos. Nosotros tuvimos el caso del Junior, ustedes lo tienen en Cuba, y así otros, pero bueno, el líder falso ese es una persona carismática que actúa como opositor, pero responde al régimen. Entonces lo utilizan para dividir y confundir, para promover múltiples facciones opositoras, para que no exista también una unidad real. Y ejecutan distracciones constantes, dirigen la atención de la oposición
hacia problemas secundarios o hacia acciones inefectivas. Eso lo han visto ustedes, las tácticas de Castro, que cuando hay un problema de serio de revuelta, están hablando de otro asunto, te crean otra distracción. Entonces, hay tácticas que tienen ellos para desviar los esfuerzos de los opositores, por ejemplo, convocatorias a propuestas fallidas y en momentos inadecuados. Es decir, por ejemplo, el caso de María Corina, llamó a una manifestación el 9, pero no la llamó el 10, que era la toma de posición. Entonces, falsas promesas de reforma para ganar dinero, para ganar tiempo, ganar dinero también es un propósito. Pero bueno, para ganar tiempo hacen, por ejemplo, negociaciones con Biden de que iban a hacer elecciones, etcétera, y entonces eso les dio ganar un tiempo. Hay cooptación de líderes opositores mediante soborno o mediante chantaje. Te cogí una foto, eres hombre, casado, tienes hijos, te cogí en un carro con un tipo, como le hicieron a uno de los venezolanos esos anteriores, no voy a decir ni quién es, pero ustedes saben. Y entonces lo retiran de la oposición. Entonces, tienen otras cosas como generar falsas esperanzas para mantener a la gente pasiva. Eh, eh, hay mucha gente, incluso gente inocente, no inocente, gente ingenua que colabora y que se la pasan, mañana se cae Trump, o mañana se cae Maduro, o el comunismo en Cuba está desgastado, Canel está en las últimas, le queda poco, esas cosas sensacionalistas que lo hacen los youtubers para lograr vistas, lo que están haciendo nada más es dándole falsas esperanzas a la gente y eso los mantiene pasivos. La gente dice, bueno, se va a caer mañana, pues me espero. Ya la economía está en el desastre ya. Señores, en Cuba se va a morir la gente de hambre, arrastrar por las calles y los comunistas no se van a ir, ni van a estar flojos mientras ellos tengan armas y poder, tienen el control. Entonces, a esos pobres, infelices youtubers que por ganarse 4 kilos, por tener más vistas, están dándole falsas esperanzas al pueblo, cambien su tema, denle otro enfoque. Yo sé que ustedes no tienen esa voluntad de colaborar con la dictadura en generar esas falsas esperanzas de la población para mantener la pasividad. Esa no es la intención de ustedes, pero ese es el resultado, es lo que están logrando. Vamos a una manifestación, vamos a hacer elecciones, vamos a todas esas tonterías, lo que hacen es darle tiempo a la dictadura, les hace ganar tiempo, pero no solo ganar tiempo, sino que se hace una espera en pacifismo donde ellos pueden entonces imponer sus leyes. Cada vez que ustedes vean al comunismo apretando, es que están apretando en un momento donde todo el mundo está muerto, donde no hay actividad ninguna. Cada vez que hacen una ley contra el ciudadano en Cuba, dense cuenta que esos son los momentos donde más fuertes se sienten ellos. Entonces, cuando ustedes vean unas medidas de esas dolorosas que le pongan al cubano, dense cuenta que se sienten fuertes. No hay ningún tipo de debilidad. Eh, las dictaduras tienen también otras estrategias para perpetuarse en el poder. Tienen sus medidas represivas, tienen el uso de leyes ambiguas para criminalizar cualquier oposición, tienen prácticas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, tienen formación de grupos militares o paramilitares y tienen grupos de choque. Entonces, de esto le puedo poner algunos ejemplos. Las leyes ambiguas, pues en Cuba la teníamos desde hace tiempo, la ley del vago, que no trabajaba. El otro, si protestas te meto preso, si sacas algo en YouTube te meto a la cárcel. Esas son leyes ambiguas que aplican a cualquiera. Entonces la práctica de detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada ya es un escalón un poco más adelante que hacen ellos cuando ya los medios anteriores no aplican. Entonces se deciden hacer eso. Y la formación de cuerpos paramilitares o grupos de choque, ya ustedes saben en Cuba con los boinas verdes, con las avispas, con lo esto, con lo otro, y Maduro también lo tiene igual. Entonces, el control mediático, que siempre han dicho desde aquí, nosotros controlamos las redes. No, señores, no se duerman. Nosotros luchamos duro en las redes, eso no hay duda ninguna. Hay un ejército de youtubers aquí en Miami, por ejemplo, y en Europa y en todas partes, que le están haciendo una buena batalla. Pero ellos siguen teniendo una posición fuerte también. Y también controlan la mediatez. La controlan, por ejemplo, porque tienen la televisión solamente para ellos, porque tienen una serie de canales de YouTube que sí lo siguen publicando, porque tienen gente hasta aquí en el exilio que habla a favor de ellos. Entonces ellos también están haciendo la guerra mediática. No se piensen que la hemos ganado, porque entonces todo el mundo baja la guardia. Sigan haciendo las denuncias, a los que les gusta denunciar,
sigan haciendo acusaciones, el que quiera pensar un poco, entonces pues haga un editorial y dé su opinión sobre algo específico que esté ocurriendo, pero no digan más que estamos ganándole la guerra de inmediatez, que eso es mentira, no se la estamos ganando, estamos teniendo la guerra. Pasa que con el caso de Ucrania y Rusia, no digan más que los ucranianos le están ganando a los rusos, están llevando una batalla durísima, pero no están ganando, están nada más que teniendo la situación en un impasse donde no se ha decidido todavía quién gana. Igual pasa con nosotros y con el problema de la dictadura. Entonces, hay otros puntos que tiene la dictadura, como el sostenimiento económico. Por ejemplo, ellos desarrollan relaciones estratégicas con países aliados que financian al régimen. Ustedes saben que hay países que, aunque ustedes los vean, miren, hoy, por ejemplo, España acabó de darle una sanción a Maduro, declararlo ilegal, cosas así. Señores, España colaboró para llevarse al viejito este para allá y quitárselo de adelante. Eso fue un telefonazo de Maduro. Oye, recoge este viejo. Y sí, lo recogemos. Lo sentaron y le dijeron, ¿te vas o vas preso? Y el viejo se cagó los pantalones y arrancó para España. Y firmó todos los papeles y después allá se rajó, porque por supuesto ya cuando se vio libre, pues el pobrecito perdió el miedo, porque no había peligro. Y entonces reinsistió de nuevo en que sí, que voy a volver. Sabía que era mentira. No sirve para eso, señores. Se necesita un opositor que vaya a ser líder, que sea valiente. En el caso de María Corina, ha probado su valentía, pero también nos ha demostrado su ineficacia. Así que es buena por un punto, pero le falta otro. No pudo terminar ninguna de las cosas que empezó. Hubo flojera, hubo freno a las multitudes, hubo mentiras, porque mintió constantemente, hubo estrategias falsas. Y la historia esta del secuestro y la moto y eso tampoco se la creo. Ahí yo puedo elaborarle sobre eso, pero no quiero elaborar porque ya es elaborar. No tengo prueba ninguna de nada. Sigo con los puntos de la dictadura. Controlar los recursos naturales o estratégicos para garantizar el poder económico. Lo tienen absolutamente. Lo tienen en Cuba y lo tienen en Venezuela. Vigilancia tecnológica. Espionaje interno mediante tecnología de última generación. La tienen cogido todos los teléfonos de todo el mundo en Cuba. Tienen miles de sapos chequeándole las redes a la gente. Tienen redes de informantes dentro de comunidades, dentro de organizaciones. Ya no es el CDR nada más. Ya el CDR ya sí ni confían. Tienen chivatos dedicados en las cuadras, en las esquinas, y le asignan personas directas para que vigilen. Entonces, eh, hay casos de estudios reales que puedes analizar régimen histórico y regímenes actuales. Nosotros tenemos, como ya les he repetido mucho, el caso de Cuba, desde Fidel Castro, que empezó y manipuló a diferentes movimientos opositores y entonces consolidó el control ideológico. Pero él no era el número uno, el movimiento 13 de marzo era el que más, por lo menos, posición entre los cubanos de resistencia tenía. Sin embargo, él los venció, acabó con ellos, uno los mató, los metió presos y siguió diciendo que eran héroes y que eran mártires, etc. Pero consolidó su poder. Entonces, en el caso de Maduro, perdón, en el caso de Hugo Chávez y de Maduro también en Venezuela, él creó divisiones internas y usó también la propaganda masiva. Eh, en Corea del Norte es otro tipo de dictadura. Ellos, por ejemplo, decidieron aislar completamente la sociedad. Entonces ya no hay que combatir con nadie, la información la controlan ellos, nadie se entera de nada, no hay internet, no hay nada, y aquí oyen nada más lo que decimos nosotros. Y tienen la situación que han visto, que incluso gente que se ha escapado de Norcorea, con el tiempo se va de vuelta. Bueno, no son muchos, pero ha pasado, igual que ha pasado con algunos cubanos, que llegan aquí y dicen, no, no, esto no lo resisto, y se van para atrás, porque están tan penetrados que no resisten una sociedad diferente. Entonces, el camino a la emancipación, tenemos que ver cómo identificar y desarticular una oposición falsa. Es el tema de hoy básicamente y es lo más importante que les quiero decir. Tenemos que saber identificar y desarticular la oposición falsa. La importancia de la unidad y la autenticidad en los movimientos opositores. Hay que ver si hay unidad por lo menos en la meta.
y si son auténticos, si son de verdad, si lo sienten, si son patriotas reales. Entonces hay que usar estrategia para enfrentar a las dictaduras modernas. No se puede usar, hay que usar, por ejemplo, una tecnología segura. Las organizaciones tienen que tener una forma de comunicarse que no sea traspasada por la inteligencia de los comunistas. Hay que crear redes internacionales de apoyo, ¿sabes? Buscarse que el movimiento tenga un grupo aquí y allá. Así que yo no me opongo a que, por ejemplo, en el caso del cubano, que viaje al extranjero y que busque apoyo internacional, eso está muy bien. Ya aquí lo que se cuestiona es que se le da 10 millones para que haga esos viajes y gasta, qué sé yo, una fracción y el resto es para aprovecharse. Entonces la persona no va a querer nunca que acabe la dictadura porque se está beneficiando económicamente. Entonces, otro punto es la educación política masiva para contrarrestar la propaganda. Y ese es uno de los propósitos míos. Yo siempre estoy tratando de explicarle a la gente cómo yo veo que funcionan las cosas. Que quizás usted no esté de acuerdo conmigo, pero por lo menos tenga un sustituto para sustituir lo que yo le estoy planteando. Y no tenga su mente en blanco y se deje llevar por la corriente como si fuera una hoja seca. Entonces, hay otros puntos como eh, análisis que tienen que hacer políticamente y explorar otros puntos, qué sé yo, eh, representen cómo operan las estructuras. Imagínense, tratan de saber cómo funcionan las organizaciones y ver para poder distinguir en la estructura que tiene esa organización cuál es la falsa y cuál es la oposición genuina. Cuando ustedes ven en la estructura de una oposición una persona que es un líder y funciona como si fuera una corporación donde él es el jefe, el dueño de la compañía y todos los demás son empleados, ese tipo de estructura política es falsa. Eso no es una oposición genuina porque esa persona no está considerando el que los patriotas que están alrededor puedan contribuir y trabajar también con el sistema. Recuerden, los patriotas que están con usted siguiéndolo no son sus empleados. Usted no les puede dar órdenes ni decirles cómo hacer esto o lo otro. Usted tiene que, eh, a, primeramente, alentarlos a la lucha. Tiene que darles ideas correctas. Tiene que darles una base donde ellos puedan asentar su ideología. Eh, tienen que hacer, tienen que tener también estas organizaciones eh, como un mapa mental de las estrategias que usan las dictaduras para dividir los movimientos. Es decir, cuando yo sé ya por dónde me pueden atacar, es como yo sé cómo defenderme. Pero si yo no sé qué estrategia o usan los comunistas, ¿cómo es que me voy a defender de ella? Entonces tienen que hacerle conocer a sus seguidores o a su grupo o a sus integrantes o lo que sea y enseñarles eso. Aquí se le da órdenes a la gente como si fueran vacas o como si fueran un bando de chivos o qué sé yo, y no es así. Entonces, buscar también en los medios de comunicación que hay y ver y saber distinguir entre las entrevistas ficticias y las entrevistas reales. Tienen que buscar testimonios de personas que vivieron bajo la dictadura y no traerme a un opositor de Holanda a que diga cosas sobre la dictadura cubana, no funciona, o de la de Venezuela. Búsquense un venezolano para que hable de Venezuela, búsquense un cubano para que hable de Cuba. Y entonces van a ser más originales y a ser mejor vistos y las opiniones van a ser un poco más creíbles también. Entonces, usted le puede poner a esto el rostro amable del autoritarismo. Ellos ponen un rostro amable y realmente son fieras, son asesinos, son gente mala. Eh, Falsos profetas que hay, que te crean una oposición de papel, y las tenemos aquí, las tenemos en el exilio, y por el nombre nada más ustedes las encuentran, que son oposiciones de papel, porque usted se sienta y piensa y se dice, ¿a dónde se dirige este dirigente? ¿O a dónde se dirige esta organización? Eh, ¿Cuáles son los pasos que está haciendo? ¿Es efectivo o no es efectivo lo que está tratando de hacer contra la dictadura? Mídanse esas cosas también, abran los ojos, no sean tontos, no se vuelvan como vacas o chivos que le decían en Cuba lo que había que hacer o lo que había que pensar y ustedes lo hacen. Entonces, la máquina del miedo, esa represión y esa manipulación mediática, no la tenemos nosotros aquí en el exilio,
pero sí la tienen los que están dentro de la isla. Entonces tienen que ver que cuando oigan algo que les meta miedo, mírenlo como eso. Son palabras para meterme miedo, pero no son acciones que me van a hacer daño. Solamente me están tratando de meter miedo. Entonces, la represión y la manipulación mediática juega un papel también en esto. Eh, hay que ver también cuando la esperanza se convierte en una trampa. Estos youtubers que se la pasan o estos dirigentes que se la pasan dándole esperanza constante a uno. Y no hablo de los youtubers ingenuos que dicen mañana se va a caer Canel, aquello está hundiéndose, Maduro se escapó del poder, ya se fue, mañana se va, tiene un avión aquí. Todas esas mentiras, esas falsas esperanzas, a veces son dichas en inocencia, en buena voluntad, en darle aliento al que está luchando en Cuba, pero esa esperanza se convierte en una trampa, porque esa esperanza fallida decepciona a la gente, los deja caer. Van a ver ustedes la terrible inmigración que se viene ahora inmediatamente después de esto, cuando ya el venezolano empiece a ver o a sentir la frustración de que todas sus esperanzas que habían sido puestas en María Corina se fueron al piso. Ellos van a seguir inventando algo, María Corina va a seguir inventando un juego nuevo, pero no cambia la táctica, va a seguir con eso de pacifismo, va a seguir con eso de que espérense, va a seguir con eso de que vamos a salir a la calle, pero juntó a todos los líderes de todos los estados de Venezuela y se los cogieron presos a todos. Entonces ahora todos los movimientos eso, de todas esas ciudades están sin cabeza, todos están presos. La única que está fuera es María Corina. Ese es el cebo, es como el pajarito que viene y tira un pedacito de pan al agua y cuando el pescado grande viene a comerse, lo que no se lo puede comer, lo quita. Pero lo pone otra vez y cuando viene el chiquitico que se acerca a comérselo, ahí lo agarra. Entonces han agarrado a todos los que trabajan alrededor de ella. Se ha quedado vacía el liderato. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha quedado ella como única y ya se me destempló como falsa. Entonces, hay que tener cuidado de romper ese ciclo de la lucha por la libertad. Entonces, como las dictaduras se perpetúan en el poder y sabotean la oposición, yo voy a desglosar un poquito aquí cómo las dictaduras modernas logran perpetuarse en el poder manipulando tanto a sus ciudadanos como a la oposición. Y voy a usar de ejemplos claros, como vuelvo ya al principio, de lo que estoy hablando y de lo que nos interesa a nosotros, que es Cuba y Venezuela. Entonces, voy a ilustrar sus estrategias, es decir, de estos sistemas. Estos sistemas no solo reprimen, sino que también crean trampas psicológicas y políticas que han logrado dividir, desmoralizar y controlar a quienes buscan derrocarlo. Y veremos que los líderes de la oposición, por ejemplo en Venezuela, Leopoldo López, Enrique Capriles, Juan Guaidó, incluso María Corina Machado, han caído, ya sea por ingenuidad o complicidad. Y son los mismos patrones que le han permitido a esa dictadura mantenerse en pie. Todos han caído uno tras otro, todos han tenido movimientos, todos han tenido millones de seguidores, porque el pueblo ese quiere la libertad, porque ese pueblo es más valiente que el pueblo cubano, porque esa gente sale en millones para la calle y los cubanos se cuentan en miles, bueno, se contaron una vez en miles, se cuentan en miniatura. Salen 4 valientes aquí y salen 15 valientes allá y 8 acá. Pero no, el pueblo no se incorpora. Quizá también porque ya están desgastados, porque ya esas falsas esperanzas se han repetido y repetido y repetido y ya estamos pagando las consecuencias de estos temas que les he hablado antes. Pero yo pienso que no, yo pienso que hay más valentía en el pueblo porque lo digo por la situación en que se han desarrollado las cosas en el pasado, donde las protestas pacíficas o callejeras de Venezuela han sido que ser reprimidas violentamente, han tenido que matar una pila de gente. Y en Cuba no, en Cuba con unos pocos palos se riega todo el mundo enseguida. Entonces, las bases de una dictadura moderna o las dictaduras modernas que hay ahora han evolucionado, ya no son las de antes. Ya no se trata de represión brutal visible, sino de sistemas mucho más sofisticados. Y las estrategias principales que tienen ellos es, por ejemplo, control total de la narrativa. El régimen controla los medios de comunicación
y censura cualquier opinión contraria. En Cuba, por ejemplo, toda información pasa por filtros estatales y cualquier disidencia es criminalizada como traición a la patria. Es lo que le hablaba de esas leyes que son medias confusas y que aplican a cualquiera. Traición a la patria y ya eso es todo. También se hace una represión selectiva. Los comunistas no reprimen masivamente. Las modernas, les voy a poner un ejemplo después, vamos a hablar de eso que en el pasado sí se hacía. Pero ahora no, ahora la represión es selectiva. En lugar de reprimir masivamente, pues selecciona objetivos clave para generar miedo. Cada vez que alguien saca la cabeza, ¡guácata!, se la arrancan. Entonces, detenciones arbitrarias, desapariciones y tortura. Esos son los ejemplos de cómo estos sistemas destruyen el espíritu de la oposición. Eh, y es por eso que en Cuba prácticamente la oposición no existe y en el exilio florece, porque ellos no tienen esas armas para usar en el exilio. Hasta cierto punto las utilizan, pero no son tan efectivas como las que utilizan dentro de la isla. Entonces, otra cosa que no pueden hacer con nosotros aquí en el exilio es lo que hacen dentro de Cuba o dentro de Venezuela, la dependencia económica. Ellos crean sistemas donde la población dependa completamente del Estado. Y en Cuba, por ejemplo, el sistema de libreta de racionamiento, fíjate que la iban a quitar, no la van a quitar, porque si la quitan pierden el control ese. Entonces, no crean nunca. Ahora dijeron que iban a quitar la libreta en enero, no se lo crean, esa libreta sigue, porque ellos tienen que tener algo que les permita controlar a la población y que el perro siga viniendo a comer de la mano del amo. Entonces, el sistema del racionamiento es una cosa básica que tienen para controlar a la ciudadanía. Claro, ahí también ellos tienen el control de la medicina, el control de los hospitales, el control de se te da una motocicleta, una casa, una bicicleta, de si tu hijo va a la escuela o no, de si te dan una carrera o no te dan la carrera. Ellos tienen muchas formas de controlarla, pero la forma más efectiva y más masiva es controlar la comida a la gente. Entonces, eso hace que los ciudadanos no puedan subsistir sin el gobierno, lo necesitan. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, no tienen libreta, pero tienen ese carnet de la patria, que funciona como herramienta de control social. Ellos, como son un poquito más capitalistas y tienen negocios privados, porque el comunismo o la dictadura de Maduro se parece más a la vietnamita o a la china que la cubana, pues ya les expliqué que son diferentes tipos de dictaduras, les comparé con la de Corea del Norte, que son diferentes todas. Entonces, una de las estrategias más eficaces que usan las dictaduras, la más eficaz y la más abundante en todas las dictaduras, o la más común, es la de usar a la gente y crear una falsa oposición o manipular la existente. Porque si hay alguna existente ya, pues ellos, aparte de que pueden crear una también que le haga guerra a esa, pues tienen que usar otros métodos también. Pero lo primero, desviar los esfuerzos. Ellos promueven acciones que saben que van a fracasar. Por ejemplo, las constantes convocatorias a marcha o a diálogo que no llevan a nada concreto. Y lo vemos aquí en el exilio. Vamos para Washington, vamos para aquí. Esas cosas promueven acciones que saben que van a fracasar. ¿Qué se va a lograr con ir a Washington? Absolutamente nada. Te van a oír el discurso, te van a sentir hasta un poco antiamericano cuando vayas a hacer la protesta a Washington, porque la protesta no se hace en Washington, la protesta se hace en La Habana. Y si usted quiere protestar, vaya a La Habana y proteste. O hágalo por las redes y tírele su información al pueblo cubano. Pero no se vaya a protestar aquí. Eso que hicieron una vez aquí, los Pechiboy, tan patriotas que se hacen, claro, son ignorantes los dos, pobrecitos. Cerraron un freeway aquí, yéndose contra la ley incluso, afectando a los ciudadanos de la ciudad. Señores, este no es el lugar, esto no es el sitio de protestar, esta no es la tribuna para que tú dejes ese tipo de discurso. Entonces, el territorio norteamericano no es el lugar para protestar. Tú puedes hacer una cosa muy organizada alguna vez, en un caso específico, comunicando la pasividad del asunto, buscando no alterar el sistema de tránsito, de no alterarle la vida al ciudadano normal, para que no se sienta entonces contra su propio propósito, porque si yo estoy saliendo cansado a las 5 del trabajo, que es la hora que escogen aquí para hacer las caravanitas esas, y me meten en una caravana y me trancan el tráfico, yo lo que quiero es que se desaparezcan todos ellos. Y entonces, perdón, bueno, no quiero usar esa palabra, yo
no quiero decir malas palabras. Entonces, esas son cosas inútiles, pero la persona dice, voy a hacer una convocatoria, voy a crear nombre, voy a promueven al buen intencional patriota, y dice, bueno, yo no estoy haciendo nada contra el comunismo, y este tipo me está diciendo que vaya para Washington, voy con él porque voy a hacer algo, y esa persona se siente satisfecha, que está haciendo algo, pero mire el resultado que va a tener, no va a lograr nada, se han hecho antes, no pasa nada. Entonces eso no inspira esos viajecitos, esas caravanitas. Aquí Boroná hizo una caravana, creo que fue Boroná, sí, fueron 30.000 carros, 30.000 carros, eso nunca se había visto aquí, y sin embargo ahí está Boroná tranquilo, no pasó nada. la, la caravana se ejecutó de lo más linda, todo el mundo contento y satisfecho. ¿Qué hizo la dictadura? Ya reírse de todo el mundo. Eso es todo. No pasó nada porque eso no los golpea a ellos. Ya todo el mundo sabe. Usted va a un esquimal y le pregunta y el esquimal le dice, sí, la gente de Miami no quiere a los comunistas de Cuba. Ya eso lo sabe, no hay que manifestarse para decirlo. Busquen hacer otra cosa. Busquen emplear su tiempo en algo más efectivo y no le sigan más a los tontos estos que los mueven a ustedes como ovejas y los hacen caminar al redil y meterlos en un corral. Usen su sentido común, no sean tan tontos. Bueno, sigo desviando del tema. Eh, Otro, aparte de desviar los esfuerzos y promover esas acciones que van a fracasar por convocatoria, los diálogos. Vamos a hacer un diálogo con la dictadura. Logramos concretar que vamos a tratar de hacer un programa, el ejemplo, Cuba Decide. Vamos a hacer Cuba Decide y Cuba es la que decide. Vamos a hacer elecciones para... pero ¿cómo elecciones? Esa gente no maneja las elecciones. ¿Cómo tú vas a hacer elecciones donde ellos controlan? No, no, no. Las vamos a hacer después que se caigan. Ah, bueno, si se cayeron ya, ¿para quién voy a hacer elecciones entonces? No entienden que no tiene sentido, que las cosas que le plantean a ustedes son tan estúpidas y no las meditan, no las miran y se las tragan así como se las dan. Perdonen que yo estoy un poco molesto hoy y quizá les llegue a ustedes con un poquito de amargura, pero la verdad que cuando hablo de estas cosas me indigna que sean tan tontos. No estoy hablando de todos, porque hay muchísimos que no se tragan esas cosas, pero hay una pila que sí. A mí no me interesa lo que opine esa pila, porque yo realmente, todas mis intenciones siempre han sido trabajar con poquitos y efectivos. A mí no me interesan los molotes. A mí no me ha interesado nunca tener multitudes que me sigan, ni que me escuchen mis ideas. Yo quiero un grupito de patriotas decididos. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Vamos a seguir con el tema este para no perder el orden y que ustedes capten exactamente lo que les quiero decir. Aunque estén o no estén de acuerdo conmigo, siéntanse libres de pensar lo que les dé la gana. Pero lo que ya les digo, ahí se va a quedar para que lo rumíen. No sé si entendieron lo que es rumiar, pero el animal come la hierba y después al poco tiempo se sienta y se la saca del estómago como la vaca y la empieza a masticar otra vez. Eso es lo que estoy haciendo. Tráguense yo lo que les tiré ahora y entonces después sáquensela del estómago y vuelvan a masticar poquito a poco y piensen sobre ella. Y entonces díganme si la aceptan o no, si estoy correcto o no, si piensan que estoy loco o no, si piensan que lo que hicieron ustedes antes está mal y ahora está bien, o lo que hicieron antes está bien, después está mal. Saquen ustedes sus conclusiones. Yo no voy a dirigir a nadie a nada. Estoy planteando nada más los hechos, estoy planteando mis argumentos y entonces escúchenlos y atiéndanlos o no lo atiendan. Vamos a seguir. Eh, ya dije, a ver, ya se me fue donde estaba, pero bueno, eso de desviar los esfuerzos o promover acciones que saben que van a fracasar. Ellos también dividen los movimientos. Ha pasado aquí en el exilio, se le han pasado la vida dividiéndolos y está dividido. A fulanito no le gusta ciclanito, esta organización es una mierda comparada con la otra, este es un descarado, este es un sinvergüenza, etc. Y entonces los movimientos están divididos. Culpa básica no se la ha hecho a la gente ni a la dictadura. Los movimientos están aquí divididos básicamente por el tremendísimo y gigantísimo ego que tienen los pocos dirigentes que hay, que se creen más que el otro, o no dejo que tú te me subas, porque si tú te me subes lo pierdo yo. Señores, aquí hay casi 3 millones de cubanos en el exilio y no hay ninguna organización que tenga
2.000, 3.000, 4.000 personas, no lo tienen. Entonces aquí nadie tiene nada. Aquí todos los movimientos son minúsculos, todos son minúsculos. ¿Qué pasa? Que entonces la intención, el poder, el deseo de hacer cosas que hagan daño, ya no tienen que ver con el tamaño. Entonces, si usted tiene un sistema que va a ser fuerte y efectivo, aunque usted lo que tenga son 10 hombres, eso está perfecto. Entonces, y tiene prioridad por encima de la gente, pero el ego no deja de disputar. Y entonces ahora, en la lucha política, después de esto, de estos últimos 10 años, digo, pues se han incorporado los youtubers, que ya se creen también políticos, y ninguno lo es. Incluso las opiniones dejan muchísimo que desear porque se sabe que no tienen madurez política ninguna, y están hablándole a la manada, y la manada, por culpa nuestra que no le llegamos al público y le explicamos las cosas como son, pues la única comida que reciben es la que le dan estos youtubers con problemas mentales o con problemas de ego también, que se creen importantes y ya se creen que porque tienen 30.000 seguidores, 50.000 o 100.000, son gente importante y son unos guanajos, no saben nada de política, no tienen control. Una cosa es a pararse en el micrófono y comentar una noticia o dar una opinión o meter un discurso enardecedor, y otra cosa es ser un patriota y dirigir una lucha. Están en otra categoría completamente diferente, están mezclando muy malos alimentos y entonces no les sale el plato que ustedes quieren. Entonces, que se bajen, como dicen los cubanos de ahora, ¿no? Que se bajen dos escaloncitos. Bájense dos escaloncitos, que yo los he visto ahí engreídos, que si tenían organización. Señores, aquí hay gente que ha creado organizaciones grandísimas, sólidas, que yo los he mirado y digo, caramba, qué bien este hombre como reunió tantos jóvenes, qué clase de grupo, los admiré en su momento. ¿Qué pasó? Pues, no, miren, yo una vez se paró en televisión y dijo, yo no estoy preparado a dar mi vida por la lucha. Y ahí se cagó conmigo, porque ¿dónde está el patriota? Si el patriota no está dispuesto a dar su vida por la lucha, señor, retírese, porque usted quiere no dar su vida, pero quiere que otro la dé. Eso está muy mal. Váyase de aquí, a usted le queda grande ese pantalón de patriota. Y como le queda grande, siga dando opiniones, siga dando noticias, haga su mercado, haga su comercio, haga sus compañías, haga sus corporaciones, que el país se lo permite. Y se lo agradecemos todo, que usted prospere, porque cuando usted prospera, prosperamos todos. Pero no se meta en la política porque usted es un guanajo y posiblemente más de la mitad de su vida actual se la pasó ahí bajo el comunismo, donde le recomieron todos sus órganos y sus intestinos adentro y se los teñieron de rojo. Y entonces usted, para quitarse ese color, se va a pasar muchos años. Entonces, bueno, sigo, no voy a seguir. Estoy un poquito amargado hoy, no debía haber hecho eso. Pero bueno, vamos a seguir. Dije que debía los esfuerzos, dividir los movimientos, eso, de las disputas internas que hay entre líderes opositores. Aquí a causa del ego, por supuesto. Y entonces evitan que se forme una coalición sólida. O alguien que llega, como ya conocemos y se está acusando ahora, el caso de Boroná, que formó una coalición y cogió como 10 o 15, que es todas las organizaciones que habían por ahí, con 2, 3 miembros, 4 miembros, 3 viejitos de la casa de presos, 4 viejitos de aquí, 3 viejitos de allá, y tengo entendido que les daba, fíjense bien, yo no tengo ninguna prueba de eso y no lo estoy acusando, estoy dando mi opinión. Yo opino y he escuchado que les entrega unos cientos de pesos de los tantos millones que ha recibido y entonces los mantiene bajo su coalición con todos esos nombres y se para en la televisión. Yo tengo tantas organizaciones bajo una coalición. No tiene a nadie, no tiene a nadie. Lo único que hace es coger dinero. Está bien justificado porque armó una estructura creíble, tan creíble que lo invitan a la televisión. Bueno, lo de la televisión es otra cosa. Yo pienso, y en mi opinión también, no tengo pruebas tampoco de eso, y entonces murmuran, chismean y comentan que le está pagando también a los canales para que lo pongan a hablar ahí, porque no tiene ningún sentido que un periodista, que yo le creo a ese periodista intencionalmente que es anticomunista, se lo creo, pero que trabaja para una empresa y mejor la empresa le dice, tienes que entrevistarme a este tipo, porque me pagó. O no te voy a decir que me pagó, nada más que lo tienes que entrevistar y tú lo entrevistas porque ese es tu empleador y te dio esa orden. Y entonces trátalo suave, no lo trates duro, porque imagínate tú, no puedes debilitar el exilio, tú no puedes acusar a nadie y dale suave. Y entonces eso es lo que pasa, que se descompone
y se corrompe y estamos en una sociedad o estamos patinando en un fango y no avanzamos. De ahí viene el último punto que quiero tratar, que es desmoralizar. Tras cada fracaso, los seguidores pierden la fe en la posibilidad de un cambio. Y eso pasó con el caso de María Corina ahora y el golpe este del día 10, donde las esperanzas de los venezolanos estaban por el cielo y las de muchos cubanos infelices también estaban pensando en eso. Y entonces se derrumba y ya la gente dice, aquí no vale la pena hacer nada, esto es una desgracia, a estos comunistas no hay que se los quite de arriba, aquí van a estar de por vida, yo voy a dejar de hacer eso, yo no voy a seguir a más nadie, yo me estoy jugando la vida en la calle, me van a atacar a mi familia, me han quitado la libreta, me han hecho, ya no voy a hacer más nada. Y eso entonces desanima. Así que todas estas cosas, por eso es que la gente dice, no se metan con el exilio, porque el exilio tiene un prestigio y si tú los desprestigias, entonces se desprestigia la causa. No, señores, hay que limpiar la casa, hay que limpiar la casa y sacar a los ladrones, desenmascararlos y apartarlos de la vía porque están atravesándose en la libertad de Cuba, que es más importante. Entonces a mí que nadie me venga a decir que no hable de esto o del otro, porque yo tengo mucho que hablar, desde Mascanosa hasta el fondo. Lo hemos dicho, yo estoy al lado de Felipito, que Felipito es una bomba, ese no se calla nada. Y a veces no teníamos oído donde decir las cosas, pero bueno, no voy a entrar en esos temas. Vamos a seguir enfocados en esto y dejar de individualizar el asunto. En Venezuela, ejemplos sobran de los fracasos, de que los seguidores han perdido la fe en una posibilidad de cambio. Desde el 2015 yo tengo ejemplos. Nosotros oímos como líderes como Juan Guaidó, prometieron el cese de la usurpación, esas fueron sus palabras, el cese de la usurpación, porque el gobierno estaba usurpando el poder, pero nunca presentó un plan claro. Lo mismo aplica a María Corina, aplica a Leopoldo, aplica al otro, se me olvidó el nombre, no quiero, bueno, ese mismo, ustedes saben a quién me refiero. Nunca hubo un plan claro, y si lo tuvieron, nunca se lo dijeron a nadie. Entonces, ¿cómo sabotean a la oposición en Cuba y en Venezuela también? En Cuba, desde los 60, el liderato comunista cubano ha infiltrado todos los movimientos opositores que ha podido. Muchos de los disidentes que parecían liderar movimientos críticos, después terminaban colaborando con el régimen para identificar a otros opositores. Eso pasó en Cuba, eso lo vivimos todos. Bueno, lo vivimos todos los que somos viejos suficientemente como para recordar esas cosas. Y en Venezuela, líderes como Capriles, que es el que se me había olvidado ahorita, aceptaron participar en elecciones fraudulentas, legitimizando un sistema corrupto. Ya ese tema lo toqué antes. Los diálogos organizados por Maduro no han sido más que maniobras para ganar tiempo y dividir a la oposición. Y eso tenemos nosotros aquí a Rosa María Payá con Cuba Decide promoviendo exactamente eso mismo. Entonces yo lo veo a las claras como una distracción y como una cosa que les repito, estas cosas se repiten. Entonces observenlas, que ya han pasado antes y les funcionan y como les funcionan las siguen aplicando. Entonces ellos tienen medidas para perpetuarse en el poder, ya hablo de medidas. Las dictaduras no solo manipulan a la oposición, también aplican medidas concretas para garantizar la supervivencia. Por ejemplo, como les explicaba hace un rato, ellos tienen leyes ambiguas, crean legislaciones que puedan interpretarse arbitrariamente para criminalizar a cualquier acción. Por ejemplo, ya les dije la ley del vago en Cuba, o la ley antiterrorista, o la ley de la violación de los medios de comunicación, cosas así. Y eso cogen a cualquiera y le aplican esa ley y cuando le apliquen esa ley tú te quedas loco. Pero como 20 años por un post en Facebook. Bueno, pues la tienen y la hacen. Pero recuerden, no se lo hacen a todo el mundo. Se lo hacen a alguien como ejemplo. Y entonces cuando meten a uno en ese trastazo, que le echan 20 años, hay 700 que ya se callan y no hablan más. Porque le tienen miedo a eso. Entonces esas leyes ambiguas les sirven a ellos con ese propósito. En Venezuela tienen una ley que se llama la ley contra el odio, que le permite al régimen arrestar a cualquiera que lo critique. Entonces, ellos tienen el uso de la tecnología.
la vigilancia masiva y las redes de informantes que aseguran que el gobierno sepa todo lo que ocurre en la sociedad. En Cuba no están tan tecnológicos porque no han gastado suficiente dinero en eso, pero tienen una vigilancia masiva y lo que se mueve en una cuadra, el chivato de la esquina se los pasa. Y conocen a todo el mundo, saben a todo el mundo y tienen controlado a todo el mundo. Entonces, en Venezuela más todavía, porque hay un poquito más de tecnología, tienen hasta el reconocimiento facial y ya están trabajando más en eso. Los chinos son los súper efectivos, los chinos son los reyes en eso. Eh, Falta también el control de recursos. En Venezuela, el chavismo controla el petróleo, mientras que en Cuba la economía gira en torno al turismo estatal y a la explotación de médicos que envían al extranjero, esto y lo otro. Bueno, el turismo en Cuba les está yendo muy mal, no están sacándole nada al turismo. Y los médicos pues cada vez ganan menos de ahí también. Pero esos son los únicos recursos que tiene el país, por eso están pobres y muertos de hambre. En Venezuela el chavismo controla el petróleo y están sacando el año pasado, o este año que termina ahora, sacaron 900.000 barriles al día. Se han reventado en dinero, esa producción no la tenían hace muchísimo. Entonces Venezuela está teniendo un rebón y están mezclando ya, está el venezolano que tiene su negocito y viene el extranjero y abre su tiendecita y entonces ellos están haciendo no han dejado que el pueblo se muera de hambre como el caso de los cubanos, que están gobernados por los viejos, estos marxistas leninistas, que sí, como en el caso de Corea del Norte, quieren el control absoluto. Entonces ellos no permiten el comercio nada más que es de ellos. Y entonces tienen una mafia y viven todos sus jefes, porque hay que darle dinero a todos los comunistas, a todos los jefes de ejército, hay que mantenerlos cebándolos con billetes. Y entonces les han dado todas las tiendas, les han dado los hoteles, les han dado los negocios, porque tienen que hacerlo, porque ellos evitan entonces que yo vaya, por ejemplo, ahora y le diga a los comunistas cubanos, bueno, fíjense bien, nosotros no los vamos a perseguir, les vamos a dar un indulto para que se vayan. Y entonces ellos dirán, coño, qué bueno está el perdón ese. Fíjense bien, primero, es inmoral plantearle eso a esos asesinos. Eso de decir que fulano no tiene las manos llenas de sangre, sí las tiene, porque si no las tiene directas, las tiene indirectamente. Entonces no se le puede perdonar a nadie, ni se le puede hacer la promesa del perdón. Y les voy a explicar por qué. Porque de todas maneras, el gobierno que esté en su sitio, la dictadura que esté posesionada, le está ofreciendo a esa gente más. Les está el mismo indulto que se le está ofreciendo de este lado, se los está ofreciendo a ellos. Ahí no están perseguidos. Pero no solo eso, tienen una posición de poder. Y más aún todavía, van a tener que seguir robando. Es decir, que conmigo en mi trato tendrían que ser perdonados, pero no pueden robar más. Y con la dictadura siguen robando. ¿Ustedes creen que se va a cambiar a tu bando un militar de estos solo porque tú le ofrezcas que vas a no perseguirlo después y a prometerle no va a ocurrir? Entonces, señores, a ellos contra todo, no hay ningún tipo de negociación. Nadie se puede sentar a la mesa con nadie. Con los dictadores no se habla, los dictadores hay que acabar con ellos. Entonces, eso que sirva que piense en eso también, del control de los recursos. Tú no puedes decir, eh, eh, voy a acabar con ellos porque le voy a prometer un indulto a los militares y se van a virar los militares. No, señor, mientras ellos tengan el control de los recursos, no te necesitan a ti ni necesitan tu indulto. Ellos tienen el poder. Eso le pasó quizá a Venezuela ahora, que se le ha hecho oferta y no caen en la trampa. Entonces, es importante que ustedes miren las lecciones aprendidas ya. Es importante que las nuevas generaciones de líderes aprendan de los errores del pasado. Tienen que saber, importantísimo, identificar los falsos líderes. Los líderes que constantemente llaman al diálogo, que aceptan condiciones impuestas por el régimen. Esa gente pueden ser, o casi siempre son, herramientas de la misma dictadura. Entonces no pueden caer en las trampas. Esas convocatorias a marchas sin logística o a planes a largo plazo solo desgastan a la población. Construir una unidad. La oposición debe concentrarse en una estrategia común y evitar disputas internas. Yo tengo una solución mejor todavía donde ni siquiera hace falta la unidad, pero bueno, voy a llegar después al final, o ya estoy al llegar ya, porque se me han acabado los argumentos.
Lo último que les digo es que hay que aprovechar la tecnología y hay que usar plataformas seguras para organizarse y contrarrestar la censura. Es decir, a esa gente que está allá adentro en Cuba, que tienen que ver cómo se les arreglan, quizá les cueste un poco de dinero del exilio o algo, pero los pueden solicitarlo aquí y usar alguna plataforma segura donde ustedes puedan organizarse y comunicarse sin que esa información caiga en manos de la dictadura. Y yo pienso que sí tengo que hacer una reflexión final, porque quisiera darles un poquito más de ejemplo de en qué baso mi posición, la que les estoy presentando hoy aquí. Primero, y muy someramente, les voy a mencionar cómo se han enfrentado estos problemas en la historia moderna. En el pasado se vio como una lucha de clases sociales. Ustedes recuerdan el marxismo-leninismo cuando empezó, pues era la lucha de clases. Y se vio en esa lucha de clases, por ejemplo, como la dictadura rusa estimó y decidió que los bolcheviques debían acabar con el zarismo y con los mencheviques. Entonces fue una lucha de clases y asesinaron en masas inimaginables a la gente, incluyendo mujeres y niños. Mataron a todo el mundo. Así ganaban ellos masivamente. Mata a todo el mundo. Entonces después vino Mao. Mao vio el peligro en otro lugar. Mao vio el peligro de la subsistencia de su comunismo entre los intelectuales. Y entonces hizo lo que le llamó la revolución cultural y asesinó a millones de personas también. Entonces, lo mismo más o menos se hizo en Camboya con los criminales estos del Khmer Rouge, que mataron a la mitad de la población de Camboya en unos pocos años. Tuvieron que venir los vietnamitas a invadir Camboya y sacarlos del poder. Entonces, un poco antes que eso, ustedes tienen a Hitler, socialista igual del mismo grupo, que vio cómo los judíos eran el obstáculo, porque el problema es que el dinero lo controlaban los judíos. Entonces cada uno ve otro grupo social opuesto. En este caso ellos vieron a los judíos y entonces pues se declaró la solución final y empezaron a matar, llenando de judíos los campos de concentración y exterminándolos a todos. Esto es en el caso de la izquierda, ¿ok? Pero también les voy a hablar que la derecha lo hace, ¿ok? No crean que esto es una visión única de la izquierda. Recientemente se hizo una guerra, que ustedes lo saben, la guerra de exterminio que se hizo en África, donde los comunistas colaboraron, pero el capitalismo y ya fue un problema de sistemas. Era el capitalismo contra el comunismo. Estos dos sistemas se enfrentaron y hubo una guerra secreta de exterminio en África para acabar con el avance socialista en el continente. Ahí vinieron los cubanos por los caminos del mundo y una pila de Sudáfrica y otros países colaborando y se hizo la guerra y hubo menos muertos que los millones que hubo con Mao o que hubo con Stalin o que hubo con Hitler. Pero hubo muchísimos muertos también. Se sabe que el capitalismo no mata por matar, no mata por odio, mata sencillamente porque te está oponiendo al sistema. Entonces, hubo menos muertos y se hizo muy selectivamente. Se iba a las aldeas en busca de los líderes que simpatizaban con el comunismo y se las asesinaba frente a la familia, en el patio, donde quiera. Hubo guerras raciales escasas de socialistas también dentro, porque yo recuerdo, por ejemplo, la guerra que hubo entre los hutus y los fingis, que los hutus asesinaron a miles de fingis, que era una cosa racial más bien, porque los fingis como raza habían apoyado a los gobiernos históricos africanos. Los dictadores africanos, los gobernantes africanos, pues tenían como empleados a los fingis que eran más cultos, que eran más educados, que habían estudiado en Inglaterra, eran un poquito... Aquí hubo una mezcla de persecución por origen racial y por ser los fingis más cultos, no solo más cultos, sino más educados y hasta más atractivos. Eso es importante. Y les voy a decir por qué. Los hutus son una raza de gente primeramente más oscura de piel, de baja estatura y facciones realmente sin rasgos de belleza ninguno. Tienen la nariz burda y bueno, así que aquí les menciono esto para recordarles que la eliminación física es un arma que han usado los gobiernos antes y no creo que renuncien a hacer esto en el futuro. Así que ya existió y sigue existiendo. Y voy ahora al corazón del asunto.
Para romper el ciclo de estas dictaduras, es crucial que entendamos cómo operan y cuáles son sus mecanismos de manipulación. No es suficiente protestar o denunciar. Necesitamos estrategias inteligentes y coordinadas. Necesitamos aprender de los errores de los líderes pasados, como los de la oposición venezolana, por ejemplo, también. Y es vital para no repetirlo. En resumen, la lucha contra una dictadura no es solo una batalla de fuerza, sino también de estrategia y resistencia psicológica. Y solo así podemos aspirar a un futuro libre y justo. Como la experiencia me ha enseñado que se puede evitar todo esto, bueno, la solución sería combatir el mal, elevando la lucha al mismo nivel de la represión. Escuchen esto, elevar la lucha al mismo nivel de la represión. Tú no puedes tener una lucha pacífica con una represión violenta, porque vas a perder. Eso hay que tener, ese señor, como hay sentido común. Pero como la oposición no tiene, primero, el dinero, no tiene los medios y básicamente le falta el ejecutor humano para desatar una represión contra los elementos de la dictadura, pues primero este plan para acabar con la dictadura se reduce primero, miren esto, unos pocos valientes que estén dispuestos a enfrentar el sistema opresor. Repito, unos pocos valientes. No hace falta multitudes, no hace falta meterse meses o años esperando que la dictadura los machaque, porque por ejemplo en Cuba ahora si les dan comida, ahí se acabó, no hables de libertad en Cuba porque te cuelgan. Hasta los mismos opositores te van a denunciar, porque ya los han llevado a un momento de necesidad donde cualquier cosa que tú le mandas un paquete, le mandas comida, tú estás colaborando, los haces sobrevivir y mientras los hagas sobrevivir y ellos tengan donde comer, no quieren hacer más nada ni lo van a hacer, no quieren arriesgar el pellejo porque su vida tú se la estás ayudando a llevar. Entonces, un grupito de valientes que esté dispuesto a enfrentar al sistema, no hacen falta manifestaciones, ya les digo, porque la población puede estar cansada, sentirse burlada por cada nuevo líder que surge, así que habrá que crear un plan simple y que pueda ser ejecutado por unos pocos. No contamos con mucho y en realidad es cierto, en Venezuela todavía hay mucha gente, pero nosotros los cubanos no contamos con mucho, ni siquiera en el exilio. Aquí tú hablas de esto y dicen, oye, el viejo loco ese que está hablando de esto o al otro. Los youtubers se piensan que tienen muchos seguidores, que 20, 30, 40 mil, aquí 3 millones y pico de cubanos. No lo oyen, no les interesa. Unos ya cansados y viejos que están luchando desde el 59 y otros que rápidamente la pierden toda porque se educaron bajo los principios del comunismo y no tienen una medida moral alta que les haga avergonzarse de tener a su familia viviendo la dictadura. Y entonces se consuelan mandándole un paquetico o mandándole unas libritas o mandándole una recarga. Eso es lo que hace nada más, adormecer y darle droga a la moral y al sentimiento. Entonces, siempre ha sido inmoral seducir a los mandos militares de la dictadura para que se rebelen. Eso lo veo yo así. Entonces, así que los tratos, las negociaciones y las componendas quedan anuladas o prohibidas en este plan y se debe mirar con extrema sospecha a todo aquel que venga buscando apoyo a la solución del diálogo. Recuerden la película El Padrino, donde el viejo le dijo a Michael, el que te venga a hablar de diálogo, ese es el traidor. Señores, eso es del libro de la vida normal. El que te venga a llamar a un arreglo con un enemigo, lo que te vas a traicionar. Entonces, la componenda o la negociación en ese caso, lo tenemos los cubanos con personajes en el exilio, que hemos señalado repetidamente. No los voy a mencionar de nuevo porque ya los mencioné, pero ustedes los conocen. Y ahora no es momento de denuncia. Ahora quiero iluminar a los que están confundidos con sus simpatías o están confundidos con los discursos o con acciones falsas. La dictadura es todo un entramado de miles y miles de agentes propiciadores, desde los militares de alto rango hasta los chivatos de la cuadra, pasando por todas las organizaciones civiles organizadas y mantenidas por la dictadura. Pero ese no sería el blanco a atacar, sino la parte ejecutiva, que es la más reducida. Líderes máximos de la dictadura, que pueden ser 4 o 5, generales importantes, que también pueden ser 4 o 5, y jefes políticos o de poder regional,
que también pueden ser 4 o 5. En conclusión, un grupo pequeño de objetivos físicos a los que se les conformaría como blanco para la eliminación o la anulación de servir como sostén de la dictadura. Hay que enfocarse en eso, liquidarlo. Bueno, eh, allá saben a qué me refiero. Este plan, que es tentativo, prescinde de todo el proceso de propaganda, de trabajo ideológico, de que hay que hacerle al pueblo para que colabore. Realmente no se necesita de todos los ciudadanos, a los que hay muchísimos ciudadanos, la mayoría, que le falta el valor, o le falta el deseo, o le falta la intensidad, o le falta la fuerza para actuar. Y ese es el caso específico, por ejemplo, de los cubanos. No es el caso de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela se ha manifestado en millones. Pero bueno, para eso se evitará que aparezcan líderes cobardes o traidores que no quieran arriesgar nada, por lo menos cosas que exigen la libertad. Entonces, este plan que les hablo sencillo, de eliminar a esos pequeños personajes, tampoco requiere mucho dinero, ya que las formas para eliminar a los esbirros mayores a veces no cuesta nada, sino buscar la oportunidad para hacerlo de manera lo más segura posible, arriesgando al mínimo a los ejecutores. ¿Qué se necesita? Unos pocos bien preparados, con un plan bien estudiado y la oportunidad. ¿Cuándo empiezan a caer estas cabezas? Bueno, cuando empiecen a caer esas cabezas, el pánico natural es innegable. Se va a promulgar o se va a promover, a todo el que se reconozca a sí mismo como activo de la dictadura, y van a comenzar las deserciones y las renuncias. Una dictadura en pánico no se sostiene. Yo les puse una introducción, no sé si yo se la voy a agregar al video cuando yo termine. Es el momento en que 2 drones son operados dentro de Venezuela, y uno se dirige contra Maduro y estalla, y se ve el pánico en las caras, se ve la mujer de Maduro que se cagó completamente, a Maduro se le cayó la quijada, los soldados del desfile, todos corrieron como, bueno, iba a decir como prostitutas, pero no, sí, así fue, corrieron como putas cuando sonó cuando explotó el dron arriba. Y lo que tenía era 2 gramos de C4, 2 onzas, perdón, de C4. Entonces, el otro se cayó por un edificio. Yo estoy seguro que se cayeron porque la tecnología alrededor de Maduro, de control de drones, estaba montada, y realmente los que prepararon la jugada no tuvieron eso en cuenta. Ahora los drones que tienen los ucranianos, están preparados también para sortear esas barreras. Es decir, que la tecnología evita que pase el dron, pero la tecnología también hace que el dron viole la vigilancia electrónica que haya. Entonces, eso es posible, pero bueno, eso es un ejemplo que pongo, nada más que puse ese dron ahí para que vieran el efecto y el terror que provoca. Eso sí es terror. Ahí sí puedes decir, hacer un video y decir, aquí se cagó Maduro y se cagaron todas las Fuerzas Armadas, porque todas se cagaron, corrieron como penco. Entonces, ese es el efecto del fuego. El efecto del fuego, cuando usted sienta fuego, aunque usted se crea el más guapo del mundo, cuando usted se mete en la guerra por primera vez y empiezan los tiros, usted se clava en el suelo, y hasta que no se le pase y usted se sobreponga, no se va a poder levantar a tirar. Va a estar cagado ahí. Los amigos suyos que ya tienen experiencia de combate se van a reír de usted y le van a decir, levántate que no te va a pasar nada. Hay mucha bala, pero ya, y así pasa. Pero los comunistas, cuando tú les tires y pones la vida de ellos en peligro, todos se cagan. Eso sí funciona. Y cuando arranca la cabeza a unos cuantos, olvídese que ahí se pone a correr. Entonces, eh, eh, y queda, entonces, después de hablar de esto, no, para los valientes y los que creen en un plan así, que creen que un plan así va a funcionar, que se puede, sin comunicación, sin plan y sin preparación, también se puede ejecutar a blanco, tan fácil como el chivato del barrio o el policía de la esquina. Cuando a un chivato se le incendia la vivienda a las 3 de la mañana, usted no ha rebajado de la lista a un chivato, sino que ha mandado un mensaje potente a todos los chivatos. No tiene que comentarlo,
no necesita apoyo, no tiene que escribir nada en las redes, después que lo denuncie, ni lo comente con nadie. Sencillamente hágalo, que la publicidad va a llegar por consecuencia y todo el mundo lo va a comentar en las redes, menos usted si es inteligente. Entonces, quizás se necesiten golpes más sofisticados y efectivos, y hablo de algo así como hizo Trump, por ejemplo, con el general iraní, porque aunque en Cuba los dirigentes viven relajados, tan pronto como actos de los que hablo ocurran, la protección va a ser extrema. Esto no es nuevo y ni lo estoy creando yo. Ya en su época, Tony Cuesta Valle tenía un plan de atacar las residencias de los dirigentes cubanos. Es más, Tony Cuesta fue arrestado cuando ametralló la casa de Dorticós en Miramar. Eso trajo que todos los grandes líderes de la dictadura se fueran corriendo de las casas que tenían en el mar, cerca de la costa, y se metieran tierra adentro, se escondieron en Coli, en Jaimanita, en el reparto Flor, hicieron el punto cero, el punto 4, porque se fueron corriendo de la costa porque se cagaron. Y todos dejaron esa enorme residencia con la vista al mar, que era lo más valioso, y se metieron en una finca dentro del monte. Eso es lo que hicieron los comunistas. Todos como sabandijas se escondieron enseguida porque tienen miedo y se sienten vulnerables a la orilla de la costa. Entonces, aquí algunos youtubers nos tienen acostumbrados a oír que si Canel está asustado, que si Raúl anda en pánico, que llegó el final, que se acerca el final, nada más lejos de la verdad. Me molestan estos que crean falsas expectativas en la gente. Los comunistas están en control y estarán en control hasta que muera de hambre o enfermedad el último cubano si no se hace algo radical. Pero todos sabemos que la idea de la muerte o la amenaza de la muerte o el peligro de morir crea pánico y ansiedad en cualquier ser humano. Y por eso les puse ese video al principio. No sé si YouTube me lo deje pasar cuando haga la edición y lo ponga de nuevo, pero si me lo quitan, ya saben que la introducción se refería al momento en que tratan de hacerle el atentado a Maduro y ahí se muestra la cagazón terrible que hubo. Entonces, si quieren y no lo pueden ver aquí y quieren ver ese videito, métanse en YouTube que por ahí está. Entonces, no estoy invitando a nadie a que haga nada de esto. Esto es un disclaimer. Porque en todas partes hay leyes contra la incitación a la violencia y no quiero que me apliquen ninguna a mí. Es decir, sería de tonto caer por intento o por la lengua de uno y no caer haciendo algo de verdad que valga la pena. Entonces, leyes que aplican a nosotros los comunes, porque esas son las que existen, las leyes con incitación a la violencia nos aplican a nosotros y solo podemos usar la violencia bajo la orden de un gobierno, porque si tú estás trabajando como soldado, trabajas como cualquier forma en el gobierno te da una orden de usar la violencia, tú la usas y no pasa nada. Pero si la violencia no la violencia, nada más que se diga algo, que aparezca que estás incitando a otro y te pueden aplicar la ley. Entonces yo me estoy limpiando con el que estoy diciendo que no estoy invitando a nadie que lo haga, les estoy poniendo un ejemplo de un plan que sí puede funcionar. Entonces, esto me lleva a la esperanza que tienen muchos cubanos y venezolanos de que Trump sí va a acabar con ellos. Bueno, yo les tengo malas noticias. No creo que Trump haga nada de eso. Y digo que usar la violencia contra los dictadores, él como jefe de Estado, va a buscar las herramientas de negociación para lograr sus objetivos principales de resolver primero sus temas, que son la inmigración ilegal, deportar a los ilegales y seguir obteniendo el petróleo barato y de densidad idónea para las refinerías americanas del Golfo. Esos son los objetivos de Trump. Los objetivos de Trump no son eliminar a Maduro, ni mucho menos. Ya en el caso de Maduro, Trump tiene la oferta de colaboración en ese campo. Ofreció hasta los aviones para recoger a los deportados y llevárselos para allá. Él hace lo que sea porque él no quiere a Trump de enemigo. Porque Trump sí le puede mandar un cohetazo, lo que no hacemos ninguno de nosotros. Entonces, así que él, a pesar que Trump, manejó a los venezolanos y a los cubanos a que votaran por él, si usted no votó para que mejore el país, porque ahí hubo gente que votó por Trump porque prometió la mejoría económica y eso yo lo veo muy bien. Pero si usted solo votó para lograr que lo ayudara a salirse de la dictadura, lamento decirle que se va a quedar esperando. Entonces ahora, después que yo termine esto aquí, pues van a venir los pacifistas a criticar la solución que yo planteo.
van a atacarme quizá por cualquier otra forma. Y les advierto que me tiene sin cuidado. Es más, no teman en hacerlo. Me van a dar mucho gusto que se desnuden frente a la población y se pruebe que a ustedes les conviene que todo siga como va para seguir viviendo de la política, de seguir sacando donaciones enormes de privados o de agencias gubernamentales y de seguir comprando espacios en los medios para lograr que el ego que se les infla con la popularidad los haga creer, eh, los haga que la gente de bien de la comunidad crea en ustedes. Porque primero adquieren el dinero bajo falsas pretensiones y después del dinero quieren la fama que pueden comprar con ese dinero. Eso le pasa también a los youtubers. Adquieren el dinero con su trabajo de YouTube, muy honrado, muy decente, pero ya no quieren solo el dinero de YouTube, quieren también la fama, quieren el poder, porque ese ego pide más, porque el que quiere dinero después quiere fama, y si no usa el dinero para comprar la fama. Entonces a todos eso, ojo con estos elementos que abundan en el exilio, abundan, y con los tontos que los apoyan y los defienden, abundan más. Entonces yo aquí ya voy a terminar, no tengo mucho más que decirle, solo quiero decirle que se suscriban al canal los que no están suscritos. He perdido cantidad de suscriptores porque me pasé meses y meses y meses sin transmitir. Entonces, como siempre les digo, tengo el propósito de hacer más videos, no lo hago. Pero bueno, voy a tratar. Otra promesa que quizás sea falsa de nuevo, pero la intención está. Quizás lo que necesito es nada más lograr el tiempo. Temas me sobran, puedo hablar muchísimo, yo puedo hablar de cualquier cosa. Usted me pone una hormiga a caminar por frente a mí y yo le hago un concierto de por qué la hormiga caminó y cuál es la historia de la hormiga. Entonces, temas no me van a faltar, lo voy a hacer con frecuencia. Les agradezco que hayan escuchado hasta el final. Les pido que se suscriban al canal. Cuando yo note la subida en los números de la suscripción, yo tenía 12.000 y pico y ahora estoy en 11.000 y pico. Así que como 1.000 se me fueron ya de... No sé ni cómo la gente se quita de eso, porque yo en el que me he suscrito nunca me he quitado. Pero bueno, a veces la gente dice, bueno, este viejo descarado, algo contra mí me quita. No sé cómo funciona eso. Pero suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones. Si ustedes reciben las notificaciones y yo veo que hay una respuesta en las notificaciones y yo voy a tener entonces más personas en el momento que comience una directa, que reciban las notificaciones y se junte, pues yo empiezo a hacer las directas y no pregrabadas como por ejemplo esta que van a ver ahora, que es pregrabada, la estoy grabando, la voy a poner ahora mismo, pero bueno, está pregrabada. Es más, le voy a decir que son, no sé cuándo salga, pero son las 6:32 de la tarde y vamos a ver a qué hora sale. A las 6:32 voy a terminar la grabación. Lo que le quiero es montar ese pedacito del frente del problema del dron con Maduro, a ver si pasa o no pasa, a ver si tú me lo tumba o no me lo tumba, y entonces pues ya la van a tener ahí. Así que gracias a todos, no sigo hablando más porque ya seguramente los tengo aburridos. Que pasen buenísimas tardes, un abrazo a ustedes, a la familia, buen recibimiento del año, malas noticias políticas, especialmente muy triste con el caso de Venezuela. En realidad, muy triste estoy. Una de esas esperancitas que yo tenía escondida era que perdiendo Cuba el apoyo de Venezuela, pues iba a ser más fácil que se diera al trasto el abuso que tienen con los cubanos y que los cubanos, pues, a causa de la necesidad se rebelen, porque no hay otra forma. Los cubanos no se van a rebelar de ninguna otra manera que cuando se les apriete la necesidad. Mientras se sigan mandando cosas y se siga ayudando a que sobrevivan, es triste, pero vamos a tener ahí el comunismo. Entonces, que pasen buenas tardes a todos.